acabamos de finalizar el encuentro con el Congreso de Elvira y tenemos el placer de contar con Emilio, que ha tenido una sola hora para compartir, cosa que ha sido difícil para él, ya él mismo lo expresó, porque ha tenido que contenerse y pues gracias por concedernos esta entrevista y por el gran compartir que estás realizando juntos con todos, ¿no? en este camino, en este encuentro. Muchas gracias a vosotros. Hace tiempo que te seguimos y particularmente yo te conozco desde antes de entrar en la caja de Pandora, inclusive me acuerdo te escribía correos y me los contestaste muy amablemente. Me hablaste de Sirio A y Sirio B. Y quisiera preguntarte si tienes noticias recientes de ellos. Claro, ¿cómo no tener noticias de ellos? Es imposible que no las tuviera. Bueno, Sirio A y Sirio B en mi casa, o sea que es el plano desde el que me proyecté hace ya 200.000 años al plano humano y por tanto no es que sea un plano multidimensional distinto, ¿no? Sino que yo siempre he sentido que desde allí tomé la decisión de encarnar en la especie humana hace de estos 200.000 años, pero mi vinculación experiencial en lo que es una vida que, claro, en los términos temporales a los seres humanos nos cuesta mucho trabajo de entender, porque son vidas que se entre comillas, se eternizan, ¿no? No tienen la noción de tiempo que nosotros tenemos, pero ese es mi mundo, ¿no? Ese es mi plano de existencia. Y vamos, lo único que te puedo transmitir es que como todos los sistemas que están en familia, porque esto es muy importante que nunca perdamos la perspectiva de que en la creación hay una serie de principios básicos. Además son muy simples, ¿no? Aunque el ser humano lo haya olvidado y ahora lo estamos recordando, ¿no? Uno de ellos es que todo es suma de partes y forma parte de una suma superior, aunque cada parte es a su vez el todo. Todo es suma de partes, aunque a su vez todo forma parte de una suma superior y cada parte es a su vez el todo. Entonces, por ejemplo, tú y yo somos una suma de partes, ¿no? Tú tienes 100 billones de células, yo tengo 100 billones de células, estructurados en tejidos, en órganos que dan lugar a tu cuerpo, que dan lugar al mío. Pero a su vez tú y yo formamos parte de algo que es superior en cuanto a suma, que es la humanidad. Y la humanidad forma parte de un ser vivo, que es el planeta Tierra. El planeta Tierra forma parte de un sistema planetario, de un sistema solar. Pues bien, ese sistema solar a su vez forma parte de una forma de vida, que es lo que en la ciencia se conoce como un cúmulo de sistemas, ¿no? Un cúmulo de sistemas solares. Y ese grupo cúmulo de sistemas solares está Sirio, está Alfa Centauri, está Zeta Reticuli, está Arturo, está parte de Orión, está nuestro sistema solar. Pues el sistema solar, por tanto, que conocemos como nuestro sistema solar, forma parte de una forma de vida más amplia que a su vez son distintos sistemas solares. Y entre esos sistemas solares que he mencionado, a Zeta Reticuli, a Alfa Centauri, a una parte de Orión, a Arturo, a Sirio, por supuesto, hay una relación de familia. Y por tanto, los procesos concienciales, de la misma forma que tu proceso conciencial es interdependiente con el mío, las experiencias concienciales que se desarrollan en el planeta Tierra tienen su repercusión en la experiencia conciencial del sistema planetario, y lo que ocurre en este sistema planetario desde el punto de vista conciencial tiene su interacción en los procesos concienciales de todos estos sistemas solares. Es decir, que por tanto somos una unidad dentro de la gran unidad, somos una unidad más pequeñita dentro de la gran unidad. Y por tanto, cuando hablamos de hermanos, de luz, yo diría que incluso la expresión se queda corta. Sí, porque somos mucho más que hermanos, somos uno. Sí, hace mucho énfasis en esa canción de Silvio Rodríguez, de El Elegido, y me gusta mucho cuando recuperas esa información y la integras a la manera de nuestro origen, ¿no? De este origen extraterrestre, o de diferentes mundos, y que venimos aquí. Y eso lo conecto con algo que me parece muy, muy hermoso, y que lo he hablado con diferentes chamanes y diferentes indígenas, que es el por qué realizamos esta encarnación y muchas otras más. Y tú hablas de algo como crear mundos, crear la conciencia, y lo explicas de cómo se cae la gota y va rebotando, y así se van desplazando y vamos creando mundos. Eso para mí es un concepto muy hermoso,
y genera mucha paz y mucho amor por la comprensión muy simple, pero a la vez magnífica de lo que hacemos, ¿no? Claro, fíjate, ahí se mezclan una serie de procesos evolutivos. Todos están perfectamente interconectados, no son esquizofrénicos, todos están interconectados. Pero por una parte, por hablar del que más directamente quizás podemos percibir en este plano, nosotros como seres de luz, como seres de otro mundo, como seres divinos, infinitos y eternos, en primer lugar lo que supone encarnar en una especie de vida concreta. En nuestro caso es la especie humana. Bueno, pues eso en sí ya es una experiencia muy potente que conlleva que en nuestro libre albedrío, desde el punto de vista de nuestra divinidad, al encarnar en esta forma de vida, lo que queremos es hacer nuestra, conciencialmente, interiorizar, dicho en lenguaje muy humano, meter como si fuera sangre en vena lo que es esta experiencia, no como algo separado, no como algo que se vea en la distancia, no como algo que tú observas, no. Es ese amor que tenemos, esa unidad que es realmente lo que somos, es lo que lleva a que estemos aquí encarnados, para experienciar esta vivencia con todo lo que tiene. Yo lo he hablado en la charla, ¿no? Con todo lo que tiene de una experiencia de banda ancha, ¿no? Porque la experiencia humana se diferencia de otras experiencias, no sé, la forma de vida en Sirio, por ejemplo, ¿no? Formas de vida de otras dimensiones, en que es muy ancha, la experiencia se desenvuelve, a mí me gusta decirlo por utilizar un término coloquial y de broma, entre el -10 y el +10, ¿no? De mucho sufrimiento a mucho placer, ¿no? Sin embargo, en otros planos dimensionales más inefables y más sutiles, la banda experiencial no es tan ancha, ¿no? Entonces nosotros hemos venido aquí sabiendo que para vivenciar esto era vivir una experiencia donde el péndulo juega mucho, donde los extremos se tocan, pero son extremos que el vivirlo cuando estamos aquí lo vivimos con mucha intensidad, y que lleva asociado además el olvido de lo que somos, porque no podríamos vivir el +10 o el +9 o el -8 o el -9 o el -10 si no es olvidando lo que somos. Las cosas que, por ejemplo, en el ámbito del sufrimiento, ¿no? Que es a lo que hace relación la canción de Silvio Rodríguez, ¿no? Cuando habla de un ser de otro mundo que va de planeta en planeta y baja a la guerra, quise decir, a la tierra, ¿no? Y él lo que se da cuenta aquí es que nuestra experiencia conciencial nos impulsa mucho más lo tremendo que lo hermoso, y lo resume en esa frase de: lo tremendo se aprende enseguida y lo hermoso cuesta la vida. Bueno, pues para que eso sea así, para vivir la experiencia humana, el olvido de lo que somos es imprescindible. Con personas que yo he compartido tanto, ¿no? Personas, por ejemplo, que han perdido a seres queridos, o personas que están pasando procesos de enfermedad durísimos de ellos mismos o de personas queridas, ¿no? Claro, si fuéramos conscientes de nuestra divinidad, si somos conscientes de nuestra eternidad, si fuéramos conscientes de que realmente el yo físico, mental y emocional es un coche del que cuando deja de funcionar nos bajamos y seguimos viviendo, vivito y coleando, no tendríamos esa experiencia de dolor, esa experiencia de sufrimiento tan tremendo, y olvidamos lo que somos. Eso sí, en nuestro proceso evolutivo, como consecuencia de las experiencias, lo vamos recordando, ¿no? Y el recuerdo además no es individual, el recuerdo es colectivo, que es lo que está haciendo actualmente la humanidad, un recuerdo colectivo. En este proceso de descubrimiento, en este proceso de integrar esta conciencia nueva, integrarla en la vida, como tú pusiste muy bien en la conferencia y hablaste de que somos la vida. Hay algo que leí hace mucho tiempo en tu blog y que me parece fundamental, y es el concepto de una palabra que lo resume todo, que es pistis. Me gustaría que habláramos un poco de pistis, que me parece que es fundamental para integrar este concepto. Sí. El término pistis llegó, entre comillas, a mi vida por causalidades. A mí me llamaba mucho la atención la importancia que Cristo Jesús le daba a la fe, y también le daba a la conversión. Pistis. Sí. Una serie de causalidades me llevaron a centrarme en dos expresiones que utilizó mucho Cristo Jesús: conversión y fe. El término de conversión me llamaba la atención porque en su mensaje espiritual no resonaba en mi interior el hecho de convertir a la gente, el hecho de que la gente tenga que pensar como yo pienso, que yo tenga que convertir a la gente en algo, ¿no? Me di cuenta que era simplemente un error de traducción. Cuando te vas a la Biblia, no en latín, sino a donde fue traducido la Biblia al latín, que fue en griego, la palabra es metanoia, y metanoia es metamorfosis, y entonces lo entendí, claro.
Él no hablaba de convertir, él hablaba de metamorfosis. Fíjate, ahora que tanto hemos hablado del gusano, todo este proceso experiencial que estamos viviendo. Y con el término fe pasa algo parecido. El término fe viene de la traducción del griego al latín, y cuando te vas al griego, el término original es pistis. Pistis en sustantivo, pisteo como verbo. Y pistis es un término difícil de traducir, porque hay términos en griego que engloban distintos significados en uno. Y en concreto pistis significa a la vez confianza, compromiso y perseverancia. Entonces cuando eso lo vi, lo entendí. Que entonces de lo que hablaba Cristo Jesús no era de la fe en cuanto a eso de creer, creer sin saber, creer sin ver. No, él estaba hablando, cuando hablaba de fe, de confianza, de compromiso y de perseverancia. Confianza en que, pues sin duda ninguna, en la vida. Confiar en la vida. Darte cuenta de que diga lo que diga la mente, que la mente siempre lo ve todo torcido, diga lo que diga la mente, la vida siempre es amorosa, la vida siempre nos abraza, la vida siempre es un milagro, la vida siempre fluye con nosotros y en nosotros mismos, y eso te da una gran confianza, una confianza en la vida. Yo he desarrollado en la charla, no lo voy a repetir ahora porque pueden verlo en el vídeo, que además esa confianza es lo que se vuelca en la aceptación. Cuando confías en la vida, entonces aceptas plenamente, ya no hay quejas, ya no hay objetivos, ya no hay metas, te das cuenta de que tú eres la vida, y a partir de lo que haces es vivir. Nos convertimos, permíteme la expresión, en vividores, ¿no? En vividores no en el sentido despectivo que se ha dado al término, sino vividores en el sentido de que ¿qué es lo que hacemos? Vivir. ¿Te parece poco? No hay que hacer otra cosa que vivir, ¿no? Entonces ese es lo que, dicho muy sintéticamente, engloba el término confianza. Esa confianza tiene que ir unida a un compromiso. ¿El compromiso con qué? Contigo. El compromiso contigo. Es en ese juego que yo hago entre conductor y coche, que cuando estamos en el plano humano hay una unidad, no hay esquizofrenia. Yo tengo un coche que es mi vehículo físico, mental y emocional, pero yo soy el conductor, ¿no? Que está encarnado aquí para vivir experiencias humanas. Bueno, pues el compromiso es con el conductor, es decir, tomar conciencia de que tú no eres el coche, de que eres mucho más que el coche, ¿no? Es ese conocerse a ti mismo que decían los sabios de Grecia, ese conocer de ti mismo que está en el frontispicio del templo de Delfo, ¿no? Y finalmente la confianza y el conocimiento de uno mismo, el compromiso, va ligado a la perseverancia, y la perseverancia es que es necesaria. La perseverancia no es entendido como una especie de trabajo, no como una especie de castigo, como una especie de esfuerzo, ¿no? La perseverancia en el sentido de que nuestra vida está llena de hábitos, y la única forma de que hábitos que hemos adquirido por inercia se transformen en nuevos hábitos, por ejemplo, en lugar de verte como coche, verte como conductor. Eso es un hábito. Nos hemos acostumbrado a ver a la gente como coche, a vernos a nosotros mismos como coche, y decimos, menganito se ha muerto, o yo tengo una enfermedad. No, menganito no se ha muerto, su coche ha dejado de funcionar. Tú no tienes una enfermedad, tu coche tiene una avería, tú como ser divino, infinito y eterno. Sin embargo, nos hemos acostumbrado, ¿no?, a identificarnos con el coche en lugar de identificarnos con el conductor. Bueno, pues para identificarte con el conductor como hábito hace falta perseverancia. Hace falta que en una toma de conciencia cotidianamente diga, no, es que yo no soy el coche. Aunque la mente de nuevo te lleve otra vez al terreno del coche, tú dices, no, oye, para los pies. Y eso, claro, eso exige, esa configuración de ese hábito nuevo en tu vida exige perseverancia. Emilio, en cuanto a tu experiencia ahora que estás viviendo últimamente, yo he notado un pequeño cambio en ti. Te noto como un poco más en esa onda de alegre, una apertura mucho más, si lo puedo decir, más, como tú lo acabas de decir, como el vividor, como más niño, como más directo. En las charlas ahora hablas muy tranquilamente sobre el sexo, cosas que antes quizás no te permitías. Todos estos cambios que tú estás desarrollando, que nos están sirviendo de espejo para no tomar si podemos decirle, proceso no tan en serio, con más alegría, con más humor, ¿cómo lo has vivenciado? Porque desde que yo te conocí, desde antes de que tuviste el accidente. Hace mucho tiempo, efectivamente. Sí. Y luego te venimos siguiendo desde la caja de Pandora cada vez que tenemos la oportunidad, y yo personalmente me gusta esa transformación tan hermosa
bueno, les gusta a todos, te das cuenta que tiene muchos seguidores, pero me llama mucho la atención la última vez ese toque de picardía que le estás poniendo al asunto, ¿no? Sí, bueno, antes que nada, seguidores no, es decir, somos uno y estamos recordando entre todos. Yo recuerdo una serie de cosas y lo comparto, otras personas están recordando otra serie de cosas y aunque no lo compartan dando conferencias, lo están compartiendo en su vida cotidiana, muchas veces anónima, y porque repito que esto es un proceso colectivo, no es un proceso ni mucho menos individual, sino que es colectivo. Y bueno, lo que tú compartes, te agradezco mucho que lo saques a colación, porque eres la primera persona que me lo ha planteado abiertamente. Y claro, yo eso sí lo noto, es decir, lo noto como un proceso vivido en mí, sentido en mí. Y tú has dicho quizás el término que mejor o metafóricamente lo simboliza, que es niño, efectivamente. Yo diría que es recuperar, que en la evolución conciencial, cuando vamos pasando de una conciencia muy egoica, la conciencia egoica es muy cerrada y también es muy seria. Como decía Nietzsche, está siempre metida entre el debo de, tengo que, y el yo quiero, que es también una cadena, es también otra prisión en la que nos metemos. Entonces Nietzsche decía que de esos procesos concienciales del debo de, tengo que, del yo quiero, había una especie de última fase de conversión en el superhombre, él decía, hablaba del superhombre, que es la conversión en niño, la transformación, la transfiguración en niño, dice, en así habló Zaratustra, ¿no? Y efectivamente, hoy día se habla mucho del niño interior, Nietzsche habló de ese niño en el siglo XIX. La única diferencia quizás que me gusta matizarlo cuando con algún amigo en conversación íntima, y ahora lo hago con mucho gusto contigo, ha surgido, es que la inocencia del niño, por decirlo de algún modo, es una inocencia inconsciente. Nosotros hemos perdido la inocencia en nuestro proceso conciencial individual y curiosamente cuando se expande la conciencia salimos de esa conciencia individual, la conciencia se abre, nos lanzamos a una conciencia más de unidad, más de unificación y se recupera la inocencia, pero es una inocencia consciente, es decir, somos conscientes de nuestra inocencia. Y yo diría que se disfruta mucho más. Al ser consciente de tu inocencia, se disfruta mucho más de cuando la inocencia era inconsciente. Nietzsche hablaba del juego de crear, como la plasmación de ese niño, ¿no? Y de esa experiencia de niño. Y hombre, es un juego con mayúscula, que la experiencia humana no se trata ahora de... porque es muy intensa, hay personas que están sufriendo mucho, hay personas que lo están pasando muy mal, y a mí me gusta decir que es un juego con mayúscula, es un juego, sí, hombre, que no se trata de decir, es como si estuviera jugando al parchís, no, esto no es el parchís, porque además tiene efectos, tiene impactos, conocidos por nosotros, sí. Tiene impacto en el planeta, tiene impacto en el sistema solar, tiene impacto en nosotros, el sistema solar, y tiene impacto en la creación, expande la creación, tiene impacto, pero no deja de ser un juego, con mayúscula, pero es un juego, el juego de crear, como dijo muy bien Nietzsche. Ya para terminar, hay una sensación que yo tengo del vacío. Tú lo tocas, lo has tocado en diferentes formas, por medio de artículos, por medio de charlas. Tienes referentes como Osho, muchos referentes femeninos, y para mí es muy importante porque el vacío yo lo siento femenino. Y siento que de ese vacío brota todo, de ese vacío o ese 99%, 0.9% que los científicos ya identifican como que es todo esto vacío, sí. Y que nos concentramos tanto en el 1% material. Quisiera que me regalaras una visión tuya de lo que es el vacío y el poder que encierra, ¿no? La maravilla. Sí. El vacío es el revestimiento que la mente humana le da a la nada. Realmente eso de lo que se habla cuando se está hablando de vacío realmente es nada. Lo que ocurre es que la nada, nuestra mente se despista, es decir, no sabe por dónde agarrarla. Sin embargo, se queda exactamente sin referencias ninguna. Sin embargo, el vacío, bueno, aunque el vacío macro, por así decir, se nos escapa, pero todo el mundo sabe lo que es vaciar algo, ¿no? Entonces, es un concepto que se nos acerca más. De hecho, cuando la primera persona que se percató de la presencia del vacío en la creación, en el cosmos, que fue Albert Einstein, y lo introdujo como una constante cosmológica, que lo llamó él, en la teoría general de la relatividad,
él lo denominó vacío. Y desde entonces la ciencia, después a través de Higgins, el bosón de Higgins, Higgins lo único que hizo, siguiendo la línea de Einstein, fue darse cuenta de que el vacío vibra. El vacío no solamente está ahí y afecta, tiene una presencia y afecta a los procesos físicos, a todo. Y Higgins dijo, bueno, lo que afecta, el vacío está ahí, pero lo que afecta es su vibración, el hecho de que vibra. Es decir, dio un pasito más de lo que había dado Einstein. Y a esa vibración lo llamó bosón, el bosón de Higgins. Han tenido que pasar mucho tiempo para que lo que han sido especulaciones teóricas, tanto las de Einstein como las de Higgins, la ciencia le ha podido comprobar. Ha sido a través de las investigaciones en los aceleradores de partículas de Ginebra y de Estados Unidos, donde ha habido ya una constancia. Y el 2 y el 3 de julio del año 2012 hubo ya un anuncio al mundo por parte de ambos aceleradores de partículas diciendo, bueno, que efectivamente, que lo que Einstein había intuido y Higgins había desarrollado es real, que el vacío existe, que el vacío está ahí, que el vacío tiene una presencia, que la nada por tanto es algo y que ese vacío, esa nada vive porque vibra. Y le dieron la razón por tanto a Higgins. De hecho, esto se anunció en el 2012, la investigación de Higgins fue en 1964 y en el 2013 le dieron el premio Nobel de Física porque reconocieron que lo que había dicho tantísimos años antes era atinado, ¿no? Entonces hoy día, incluso desde el punto de vista científico, ya se ha dado constancia a lo que espiritualmente, tantas corrientes espirituales, fundamentalmente orientales, es verdad, nos han dicho desde siempre, ¿no? Que lo que siempre ha existido, lo que siempre es, aunque a la mente le cueste muchísimo trabajo agarrarlo, es la nada, es el vacío, ¿no? Y que ese vacío vibra. El proceso de vibración del vacío, las corrientes espirituales y orientales lo llaman emanación, que es de donde surgen los mundos, de donde surge el universo, donde surge la creación. Es una emanación. En el lenguaje occidental, en el lenguaje cristiano, hay un matiz muy importante, porque cuando se habla del Hijo, en la metáfora cristiana, el Padre podría ser el equivalente, el Padre-Madre, los cristianos hablan del Padre, podría ser el equivalente al vacío. Fíjate, la nada o el vacío no es necesario crearlo, porque es nada, porque es vacío. Por tanto, el debate entre creyentes y ateos ya no tiene ningún tipo de sentido, porque siempre, o sea, cuando se habla de Dios, la gente lo niega, ¿no? Como algo que siempre ha existido. Cuando te dicen, no, es que no ha existido nada. No sé, a Sartre en su ateísmo le daba náusea a la nada, ¿no? Bueno, pues la nada es algo. Hoy sabemos ya que la nada es algo, que el vacío es algo. Ese vacío, esa nada que podemos denominarle Padre, da lugar por su vibración. La vibración es su Hijo, ¿eh? Los cristianos hablan del Hijo y dicen, creo que en el credo, en ese rezo, dicen engendrado, no creado, que es lo mismo que nos están diciendo los orientales cuando hablan de emanación. Engendrado significa que no es una creación, sino que forma parte del mismo. Claro, tú estás emitiendo una vibración ahora mismo, yo también, y la vibración es mía, no está separado de mí. No es una creación, porque la creación conlleva una especie de separación. La vibración soy yo. Como consecuencia del Padre y el Hijo viene el verbo, el lenguaje cristiano. ¿El verbo qué es? Pues muy simple de entender. En el vacío, la vibración del propio vacío reverbera, igual que la voz de un ser humano reverbera en una habitación vacía. Y eso da lugar a unas escalas de vibraciones que ya no son la vibración inefable. A mí me gusta hablar de una vibración pura e infinita, que es la vibración del Hijo, la vibración pura y primigenia, sino que ya el A primero, que es el que ha salido del vacío, ese es puro y primigenio, pero el eco ya es algo distinto. Correcto. La voz mía A es mía, pero en el momento en el que reverberan estas paredes, ya es una creación mía, ¿no? Y eso es el verbo, la reverberación de la vibración del vacío en el propio vacío. Y además así es como la ciencia ahora empezará a entender las dimensiones, porque las dimensiones no son sino ese eco. Los orientales al sonido, a la vibración primigenia lo sienten como om. Bueno, pues ese om, ese Hijo, es el propio vacío, el propio Padre. Pero en el momento en el que reverbera, en el momento en el que produce eco, ya no es el OM mayúscula, ya son OM minúscula. Om, 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 om. Y cada nuevo om es más denso, es menos sutil que el primer eco. El segundo eco es más denso. Es como cuando tiramos una piedra en el agua. Bueno, pues cada nuevo círculo, cada nuevo eco es un poquito más denso. Y esa es la diferencia en las frecuencias vibracionales de las dimensiones. Entonces hoy ya podemos ver cómo la ciencia y la espiritualidad se engarzan perfectamente, cómo no hay ningún tipo de dicotomía, cómo los maestros espirituales de hace miles y miles de años, los textos védicos, tenían toda la razón del mundo cuando hablaban del vacío. Y la ciencia hoy está comprobando cómo eso es una realidad. Entonces la verdad es que es un momento evolutivo de verdad
precioso, ¿no? Para vivirlo, para disfrutarlo, para gozarlo, porque es ver como las piezas del puzzle que parecían tan rotas, ¿no? Tan fragmentadas, todo encaja. Y no ha tocado vivirlo, vamos. Estamos aquí por voluntad propia para vivirlo. Ya para despedir, quisiera, ya casi algo que nace de mi corazón y seguro que conecta con el tuyo, que es el Maestro Jesús. El Maestro Jesús, o la energía crística dorada que sembró, esa apertura. A mí me cuesta explicarle a mis amigos, a mi familia, la visión que yo tengo, y me gusta cómo lo explicas tú, pero ese trabajo que hizo, el de abrir la puerta, de dejar sembrado un camino, ¿cómo lo puedes tú expresar en tus palabras? Mira, parece un tema, como a la mente le parecen las cosas muy complicadas, pero es enormemente sencillo. La ciencia, vuelvo a ella, sabe que las especies, los miembros de las especies, estamos interconectados. Nos hablan, por ejemplo, de un bosque de árboles secoya y nos dicen que han descubierto que los no sé cuántos miles de árboles están todos interconectados. La ciencia esto lo denomina los campos mórficos morfogenéticos. Sheldrake fue el gran investigador que empezó a darse cuenta de estos campos mórficos morfogenéticos. Lo cierto es que hoy sabemos que todo está conectado y que la humanidad, por ejemplo, es como una enorme red conciencial donde tú y yo somos puntos. Sí, es verdad que somos nuditos, pero tú eres un nudo, yo soy otro nudo, pero estamos dentro de esa inmensa red. Pues bien, en esa inmensa red la conciencia avanza. Efectivamente, tú estás expandiendo tu conciencia, yo la mía, pero a su vez, al expandir tú la tuya y yo la mía, o aquel la suya y aquel la suya, estamos expandiendo la red conciencial de la humanidad, con lo que es un proceso individual y colectivo, colectivo e individual, donde de hecho es que no hay separación, está todo interrelacionado. Pues bien, cuando se producen inventos científicos, descubrimientos o inventos, esto se pone muy bien de manifiesto. A mí me gusta poner el ejemplo de la radio. La radio ha tenido durante décadas, bueno, lo sigue teniendo de hecho, un debate sobre quién fue su inventor, porque en su momento hubo 5 personas que dijeron que los inventores eran ellos. Y en mi corazón lo que siento es que los 5 tenían razón. Sí, porque los 5 estaban trabajando en el desarrollo de esa tecnología, los 5 estaban a punto de dar con la tecla y uno de ellos dio. ¿Quién fue el primero? No lo vamos a saber nunca. Lo cierto es que al ser uno el primero que dio con ese último paso, que abrió esa puerta que fue el descubrimiento, al estar abierta esa puerta, los otros 4 que estaban a punto, en una semana, en 2 semanas o en 3 semanas, también tuvieron el descubrimiento. Y estamos hablando de principios del siglo XX, donde las comunicaciones no eran como las que tenemos actualmente. Con lo que cuando Tesla escucha a Marconi decir que él ha sido el descubridor de la radio, dice, no, he sido yo, ¿no? Había también un español, por cierto, que estuvo metido en ese lío, ¿no? Bueno, pues eso es una plasmación de cómo funcionan los campos mórficos, morfogenéticos. 5 personas que están a punto de dar con un determinado descubrimiento, con un determinado invento, uno lo da, abre la puerta y a los otros es como si al abrirse la puerta se le facilitara el trabajo y hay 4 más que llegan en un momento muy rápido. Pues bien, la encarnación de esa divinidad, que es la tuya o la mía, ¿no? Pero que en Cristo Jesús era una dimensión espiritual con una enorme conciencia y que encarnó con la conciencia de que podía desarrollar toda la conciencia crística, es decir, que podía recordar todo lo que es, igual que lo podemos recordar tú y yo, por cierto, pero no lo recordamos. Él, sin embargo, lo recordó, ¿no? Lo recordó. Y al recordarlo abrió esa puerta. De modo y manera que tú en tu camino, yo en el mío, las personas que siguen en el vídeo, desde el punto de vista de que estamos recordando lo que somos, desde el punto de vista que estamos despertando nuestra esencia divina, nuestra esencia crística, la puerta ya está abierta. Quiere eso decir que cuando nos estemos acercando nos pasará como a los inventores, los otros 4 inventores de la radio, que ¡pum!, lo tendremos, entre comillas, muy fácil, ¿no? Esa es la gran aportación que le hizo la humanidad. Y para eso es muy importante tener en cuenta, permíteme que me extienda un poquito más, pero en mi sentir también cristiano, ¿no? Yo soy muchas cosas y también soy cristiano. La encarnación de esa dimensión tuvo que ser extremadamente humana, porque si no, no hubiera servido. Correcto. Para que el campo mórfico morfogenético de la especie humana se abra la puerta, la encarnación tuvo que ser tremendamente humana y que por tanto no nos rasguemos la vestidura, ¿no? Cuando se habla de que Jesús estuvo casado, de que María Magdalena fue su esposa, de que pudo tener hijos, es que tuvo que ser un ser humano y mientras más humano fuera, es más, si antes de llegar a su vida pública
tuvo muchos años, porque fue a partir de los 30, ¿no? Pues no, si en esos años tuvo dudas, si en esos años, entre comillas, se apartó y tuvo una vida díscola, mejor todavía, porque pone de manifiesto que su experiencia fue más humana y que siendo absolutamente humano despertó todo lo que tú y yo, por supuesto, somos y podemos despertar en cualquier momento, en cuanto nos dé la gana. Sí, en eso estoy muy de acuerdo, porque a través de la experiencia crística que he sentido esa conexión de que más humano que Jesús no pudo haber ninguno. Es la única forma de que su experiencia nos valga, es que si no le hubiera servido a la raza. Por eso el no juzgar, porque pasamos y debemos pasar por todos esos procesos. Sin duda ninguna, todos los pasamos. Sí. Pues nada, Emilio, desearte todas las bendiciones del universo. Igualmente. Para todos, y gracias por estar aquí acompañándonos. A gozar como niños conscientes. A gozar como niños, ese es el mensaje, el último mensaje. Muchas gracias. Un placer tenerte. Un placer, muchas gracias. Gracias. Eres un amor, muchas gracias. Tú también.